Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Hago un paréntesis, está hablando del orden de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, hay dos puntos. Dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando el arrebatamiento ocurra, ¿qué pasará? Según el mismo capítulo de Corintios, pero versículos 52, 53, dice que también habrá una resurrección. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. En el arrebatamiento, ¿qué pasa? Una resurrección. ¿Y qué nos dice el versículo de Apocalipsis que estamos, de Primera de Corintios, versículo 23 que estamos leyendo? Dice nuevamente, dice, pero cada uno en su debido orden. Luego, los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que se va a resucitar ¿cuándo? En su venida. Quiere decir que en este arrebatamiento hay una resurrección. Pero en este arrebatamiento que hay una resurrección también es en su venida. Por lo tanto, aquí acontece algo importante. Es la venida. Creo que se entiende el término, ¿no? Es una conclusión lógica de esos versículos que hemos analizado. Ok, no es el único versículo. No vamos a hacer una doctrina de un solo versículo. Hay que seguir analizando toda la escritura. Así que vamos a ir a buscar dos versículos más. El otro es conocido, está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ya lo hemos leído, vamos a leerlo nuevamente. 2:1. 2 de Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el arrebatamiento, según los versículos que hemos leído, pasa algo particular. Dice, nos encontraremos con Él en las nubes del aire. Ese nos encontraremos es una reunión. Por lo tanto, en este versículo, cuando dice en su venida, lo dice claramente, dice en su venida y nuestra reunión con Él. En su venida y nuestra reunión con Él. Por lo tanto, en nuestra reunión, ¿que será cuándo? En el arrebatamiento. ¿Cuándo será? En su venida. Segundo versículo que nos zumba ese golpe. En su venida. Vamos a buscar un tercero. Mateo 24, del 37 al 42. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, beberán y se darán en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. El texto, como leímos, repasamos en la primera clase de todo esto, en el griego dice paralambano, que significa tomar fuertemente, pero familiarmente. Esa palabra solo se utiliza para referirse al arrebatamiento en este texto. Entonces, cuando leemos en este texto que va a haber un arrebatamiento y que ese arrebatamiento será en el texto que leímos, en su venida, hay una confirmación de que cuando sea el arrebatamiento, cuando uno sea tomado y otro sea dejado, será en la venida. Entonces, volvemos a confirmar que el arrebatamiento será en su venida. Hago un paréntesis antes de continuar la clase y quiero hablar de muchas personas que interpretan y dicen claramente, bueno, voy a eliminar acá esto que ya lo hemos revisado. Ok, dejo el tiempo mientras el hermano lo copia. Voy a hacer entonces un dibujo por aquí. Personas que definen que existe la segunda venida, pero que aparte está lo que se llama el arrebatamiento. Cualquier persona que haga una división en los acontecimientos de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida está cayendo en contradicción directa con todos estos pasajes que hemos leído. Es muy común la interpretación de que el arrebatamiento y la segunda venida son acontecimientos separados. Sin embargo, sin duda alguna, hemos leído 3 pasajes que dicen tajantemente y sin ninguna otra interpretación posible que el arrebatamiento será en
su venida. Por lo tanto, este tipo de interpretación que divide la segunda venida y el arrebatamiento son inmediatamente antibíblicas. ¿Qué es lo que se debe explicar para entender esto? Bueno, hay que hablar algunas palabras griegas, definiciones, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo importante es entender esto, que el arrebatamiento no se puede separar de la venida. Ahora, usted me pregunta un momento, en esta gráfica que hicimos de primera, dice que la venida será aquí, en la luna negra. En esta gráfica que está aquí, dice que la venida será después de la ira. Y en esta gráfica que está aquí abajo, dice que la venida será en el arrebatamiento. Tenemos dos conclusiones posibles. La primera conclusión es interpretar que todas estas venidas son la misma y este acontecimiento pasa al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que piensa la postura del post-tribulacionismo. Que cuando el arrebatamiento pasa es cuando termina la ira y es cuando aparece la luna negra. Esa conclusión se toma en base a todos estos pasajes que hemos descrito para ubicar los acontecimientos. Ahora, ¿qué pasa? No estamos de acuerdo con el post-tribulacionismo porque realmente la Escritura dice que nosotros no estamos puestos para ira. Por lo tanto, nosotros no deberíamos pasar por este lapso de tiempo que vemos que pasa después de la luna roja. Ahora, ¿cómo se explica todo esto? ¿Y cuántas venidas entonces hay? Surgió una postura que ha sido para ridiculizar el pretribulacionismo diciendo que Cristo viene en dos partes. Porque como el arrebatamiento sí es en su venida, entonces tiene que haber dos venidas más. Cristo ya vino en un pasado, pero faltan dos más. Una venida en el arrebatamiento, en el rapto, o en el supuesto rapto secreto, y una venida de nuevo, o sea, otra vez, después de la ira, que es donde aparece la luna negra. Entonces, interpretar eso es precisamente creer que Cristo viene dos veces más. Y eso también entra en conflicto con algunos textos bíblicos. Los ángeles dicen, así como lo ven irse, así vendrá otra vez. Cristo regresará una vez más. Cristo no regresará dos veces más. Por lo tanto, la manera de explicar esto es la clase de hoy. Espero que les haya gustado esta introducción. Y para entrar de lleno, permítanme borrar la pizarra. Pero mantengan estas tres gráficas en su mente, en sus cuadernos, en sus corazones, porque la vamos a utilizar mentalmente. No la voy a dibujar otra vez, pero sí mentalmente voy a hacer referencia a los acontecimientos. Quiero hacer una pregunta para todos mis hermanos. Pregunta número 1. ¿Qué es una venida? ¿Qué es? ¿Cómo usted define cómo usted dice, no, el hermano vino? Cuando usted dice el hermano vino es cuando llega. ¿Cuándo más? Cuando se hace presente. Cuando lo vemos llegar. Esa es otra definición. Es diferente, ¿verdad? Supongamos que usted no está viendo llegar a nadie, pero de repente detrás de esa corneta sale una persona. Dice, hola, los estaba esperando. ¿Ustedes lo vieron llegar? Ahora, ¿él vino? Sí. ¿Pero ustedes lo vieron llegar? Ya estaba. Ahora, si él se acerca y usted lo ve que él está cruzando la puerta y se acerca y va viniendo y lo ve, todo lo vemos, lo estamos viendo que él viene en camino y viene y cruza la puerta y viene por aquí, se presenta aquí y dice, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes lo vieron llegar? Sí. ¿Y él vino? También. Supongamos ahora que la misma persona cruza y ustedes lo ven viniendo, viene, pero no se mete por la puerta, sino que sale por la otra puerta y no pasa para acá, sino que pasa directo y se mete en la oficina del apóstol, o se mete en la radio, se mete en el vino, pero usted lo vio. Entonces, ¿cuántos tipos de venida hay? He aquí el meollo del asunto que tenemos que responder hoy. Que en español la palabra venir es muy ambigua y tiene muchísimo significado. En griego, no tanto. Por eso es que necesitamos apelar a algunas palabras importantes para poder desentrañar este misterio. Voy a latinizar algunas palabras griegas, las voy a escribir con letras latinas, con nuestro abecedario. Después usted puede ponerlo en Google, le dice, pone las palabras y allí Google le va a arrojar la palabra en griego para que podamos leer juntos estas frases. Ok. ¿Cómo se traducen estas palabras? Adivine.
Venir, 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 venir. Sí, hay otros acercamientos. Ejemplo, este significa venir, pero también significa presencia. Este significa venir, pero también significa revelar. Este significa venir, pero también significa mostrarse, o revelarse, o manifestarse. Este significa venir, pero también significa venir viniendo. Ok, vamos a hablar de esas palabras a continuación. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Los discípulos le preguntan a Jesucristo, ¿qué señal habrá de tu venida? Pero la pregunta es, ¿qué le preguntan? Le preguntan, ¿qué señal habrá de tu parousia? La palabra parousia es la que más se utiliza con respecto a la venida de Cristo. Hay palabras más comunes, pero la que más se utiliza referente a la venida de Cristo es la parousia. Entonces, cuando ellos le preguntan eso, en el contexto no está claro qué es lo que le quieren preguntar. Por lo tanto, hay que definir qué significa venida en ese contexto a la luz de lo que significa parousia en el griego. Ok, si usted busca en el diccionario, la palabra parousia le va a arrojar que tiene dos significados inmediatos. Es venida o presencia. Si una persona aparece y está acá, usted no lo vio entrar por la puerta, nada por el estilo, pero vino y está aquí, pero quedarse aquí es una presencia, es una parousia. Pero si la persona aparece detrás de esa corneta, usted no la ha visto, usted la ve cuando se para, pero él no se queda con nosotros, sino que él sale detrás de la corneta y sin decir una palabra, sale por la puerta y se va. Él vino, en español sí, pero en griego él no hizo una parousia, porque hacer una parousia es quedarse. Hacer una parousia es compartir en presencia de, es estar en presencia de, es venir y quedarse. Entonces, la pregunta de la cual hacen en Mateo 24 es parousia. ¿Qué señal habrá de que tú te quedes? ¿Qué señal habrá de tu presencia futura, de tu presencia venidera, de esa venida cuando tú vienes y te quedas? Esa fue la pregunta que está encapsulada en Mateo 24. Ok, la pregunta es complejísima, como Jesucristo lo explica, se lleva todo el capítulo y sería muy bueno analizarlo, pero no hay tiempo para hacerlo por completo. Pero lo importante es que hay que reconocer que el misterio del arrebatamiento comenzó a ser revelado en 1 Corintios capítulo 15, no en Mateo 24. Por lo tanto, cuando se le hace esa pregunta a Jesucristo, Cristo no dice, bueno, yo vendré y los arrebataré. No, no, sino que Cristo da una explicación de los acontecimientos que la hemos ido haciendo en las clases pasadas y la seguiremos haciendo en las clases venideras, porque todo esto se trata acerca de su parousia. Vamos a otro texto muy importante, en segunda de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiéndolo visto con nuestros propios ojos en su majestad. Lo que está diciendo Pedro es muy importante. Es muy importante lo que está diciendo Pedro, porque Pedro dice, nosotros le estamos enseñando a ustedes la venida de Cristo. Dice su venida. Esa palabra es su parousia. Nosotros le estamos enseñando su parousia como quien ha visto. Y el texto dice literalmente, nosotros hemos visto a Cristo en su gloria. Es decir, que Pedro vivió su parousia. Un momento. ¿Cómo Pedro en el primer siglo vivió la parousia de Cristo si realmente Cristo no había venido por segunda vez y que no ha venido todavía? Lo estamos esperando. Estamos esperando su aparición, su parousia. Y allí es donde Pedro dice, bueno, ve, eso nosotros ya lo vimos. ¿Por qué Pedro lo está diciendo aquí? Porque cuando Pedro estaba con Cristo en el monte de la transfiguración, Cristo le dijo, esto no se lo digan a nadie.
los que han visto aquí no se lo digan a nadie. Porque Cristo dice antes de ese acontecimiento, en los contextos de los evangelios, hay algunos de los que están aquí que verán al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. En el primer siglo, Cristo vino en su parucia. Bueno, sí, Él lo dijo. Y si lo dijo, lo hizo. Y si lo hizo, sí, en privado. Manifestó su gloria en privado en el monte de la transfiguración con Elías, Moisés, Pedro, Jacobo y Juan. Y en ese grupo cerrado, Él muestra su gloria, Él muestra su poder y se queda con ellos conversando acerca de las cosas que habían de acontecer. Tanto así que Pedro dice, oye Señor, pero permíteme aunque sea hacerle un cojincito, una silla para que ustedes estén bien aquí. Si recuerdan los acontecimientos, recordarán que Pedro le explotaba la cabeza porque Pedro vivió un acontecimiento con Cristo. Pregunta, ¿Pedro vio que Cristo descendía del cielo? No, pero Pedro llama eso venida. Es más, Cristo llama eso venida. Porque la palabra parusia no es una persona que está moviéndose hacia mí. La palabra parusia es alguien que vino y hace una presencia con nosotros, hace una aparición y se hace presente. Eso es una parusia. Parusia no es verlo venir como un rayo y que se acerque a mí. Eso está dentro de la parusia, pero no significa solamente parusia. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, en todos los textos que dice parusia, que algunos nuestra Biblia lo traduce como venida, lo que está queriendo decir es presencia. Lo que está queriendo decir es cuando Él se nos haga familiar. Vamos a ver otro texto. Yo puse varios textos. Por razón de tiempo, no vamos a leerlos todos. Vamos a leer uno más. En Filipenses 1:26. Filipenses 1:26. Este texto es muy necesario porque de aquí vamos a terminar de entender lo que es el término parusia. Filipenses 1:16. 26. Gracias. Voy a leerlo desde el 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Estamos leyendo palabras del apóstol Pablo refiriéndose hacia los filipenses y haciendo un acercamiento hacia ellos, diciendo, hermanos, ve, yo sé que yo voy a quedarme con ustedes, yo sé que yo voy a estar con ustedes, yo sé que yo voy a permanecer con ustedes un tiempo más. Dice el 26, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Allí nuestra Biblia, Reina Valera 60, dice presencia, pero la palabra que está en griego es parusia, es venida. Si lo leemos y ponemos allí venida, también entra en la palabra, porque es un sinónimo. En nuestro idioma no es un sinónimo venida y presencia, ¿no? En nuestro idioma no. Una cosa es venida y otra cosa es presencia. Pero en griego es la misma palabra. Y lo que quiere decir acá, en este texto del 16, es que Pablo mismo, que yo esté con ustedes, que yo los visite y haga una presencia con ustedes y les dé enseñanza y les vuelva a enseñar algo, a repartir una palabra, a darle una bendición espiritual, que es lo que está diciendo el texto. Y en el texto dice parusia, que es la misma palabra que aparece en Tesalonicenses cuando leemos que los que son de Cristo en nuestra reunión con Él, en su parusia. Como dice en Mateo, uno será tomado y otro será dejado en su parusia. Como dice el texto de Corintio, los que resucitarán, resucitarán en su parusia. Porque sí, tendremos un acercamiento con Él en su parusia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué connotaciones tiene la palabra parusia? Y la connotación inmediata es que la palabra parusia conlleva un espacio de tiempo. La palabra parusia no es un instante. Un instante es el arrebatamiento, que será en un abrir
y cerrar de ojos. ¿Qué es el arrebatamiento? Una transformación de nuestro cuerpo. De un segundo a otro no tendremos este cuerpo de carne y tendremos un cuerpo incorruptible. Pero la parusia de Cristo no es inmediata. La parusia de Cristo es un lapso de tiempo en el que Cristo permanece. Ahí es donde está la pregunta. ¿Cuánto tiempo entonces durará esa parusia y qué significa bien? Ok, esa pregunta que acabo de hacer la vamos a afrontar un poco más adelante, porque hay quienes definen que la parusia durará 7 años y hay quienes defienden que la parusia durará 3 años y medio. Como hay otros que niegan la existencia de una permanencia y que será, como dijimos hace rato, 2 venidas. Una venida que es el arrebatamiento, que es una venida secreta, y otra venida que es la segunda venida, donde en gloria Él destruye al anticristo y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y todos esos textos que podemos leer. Por lo tanto, nosotros entendemos de la parusia específicamente que es un lapso de tiempo por los contextos en los que la Biblia la utiliza. Tanto Pedro se refiere a una parusia, el lapso de tiempo que pasó en el monte de la transfiguración, y Pablo se refiere a una parusia cuando él vaya a los filipenses y se quede con ellos y comparta con ellos un tiempo. Por lo tanto, entendemos que bíblicamente parusia es la reunión que tendremos con Cristo. ¿Se entiende el texto, el significado? ¿Sí? Ok, vamos. Apocalipsis, ya la revisamos en griego al principio del curso, significa revelaciones. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis, en la primera palabra que vemos dice apocalipsis en griego. Esa primera palabra es la que le da el nombre al libro de Apocalipsis. Por eso es que el libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis, que significa revelación. Se puede encontrar en algunas Biblias como revelación, libro de revelaciones o las revelaciones de Juan. Está bien traducido. Es lo mismo que Apocalipsis o Apocalipsis. Ahora bien, la palabra revelarse no conlleva una venida, aunque en su significado también signifique venida. ¿Por qué? Porque para hacer un apocalipsis hay que venir. Yo no me puedo revelar aquí en cuerpo presente si yo no he venido. Por lo tanto, también se entiende como una venida. Y en el diccionario Strong se puede leer que uno de sus significados es venida. Sin embargo, Apocalipsis es especial porque es una revelación de algo que estaba. Una revelación de algo que ya estaba. La palabra apocalipsis, algo que ya existe. Yo tengo que existir para poder aparecer. Por lo tanto, Apocalipsis de revelar es como que yo le ponga un dibujo a la pizarra y el dibujo está tapado. El dibujo está allí. Ustedes no lo pueden ver porque el dibujo está tapado. Pero si yo quitare la tela, si yo quito el velo, estoy revelando, estoy desvelando, estoy quitando el velo y usted puede ver claramente el dibujo. Eso es revelar. Cuando Dios nos quita nuestra venda y nos permite que resplandezca la luz del Evangelio, es una revelación. Por lo tanto, se utiliza la palabra revelación cuando a nosotros se nos es revelado el conocimiento de Dios en el Evangelio. Fanero. La palabra fanero o faneros la podemos encontrar también y se parece mucho a Apocalipsis. No quiero leer, se nos va a ir mucho tiempo leyendo. Está en Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo vuestra gloria se manifieste. La palabra de fanero es manifestarse. Y la palabra fanero se puede entender como cuando se revela algo especial. ¿Sí? Para revelarse, se puede revelar cualquier cosa. Un bolígrafo se puede revelar. Yo puedo revelar un secreto. ¿Cuál es el secreto? Bueno, que en la mañana me comí una empanada, por ejemplo. Eso es un secreto revelado, porque nadie lo sabía. Pero fanero tiene una connotación especial. La palabra fanero es una revelación especial. Es un descubrimiento. Es algo que está aconteciendo, pero que es algo especial. Ahora, ¿qué pasa? Que existe un acompañante para esta palabra que es epi. Epi. Si encontramos la palabra epi antes de fanero, se puede entender como epifanía. Esa palabra es más común.
Usted ha escuchado la palabra epifanía. La palabra epifanía es una revelación especial, porque la palabra epi lo que hace es que intensifica lo que es fanero. Y entonces lo vuelve una revelación muy especial. Es algo que es algo glorioso, es algo especial. No es cualquier cosa, sino que tiene una connotación de gloria. Es algo muy sorprendente, digamos. Pero continuando con esto, vamos a erjomai. Erjomai es la palabra más común que podemos ver. Vamos a revisar un versículo de Epifanía, segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok. Este versículo tiene tres venidas. De las palabras que hemos visto, tiene tres. Tiene Apocalipsis, tiene el Jomai y tiene Epifanía o Epifanero, Epifanía. Leemos el texto más lentamente para que se entiendan los significados de cada una de estas venidas o el significado de cada una de estas palabras. Dice, y entonces se manifestará. ¿Cuál palabra es? Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el que se manifiesta es aquel inicuo. Se revela aquel inicuo. ¿Quiere decir que nació en ese momento? No, no, no. Se reveló. Ya estaba. Pero en ese momento comenzó a revelarse. O sea, fue destapado, se destapó. Dijo, sí, yo soy el anticristo. Estoy haciendo una exageración. Pero se manifestó. Entonces se manifestó Apocalipsis, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, epifanía. Destruirá con la epifanía, con la manifestación gloriosa, es esto. Nuestra Biblia del 60 lo traduce como resplandor. No está mal traducido, está perfecto. Porque la palabra epifanía es una manifestación sorprendente, es una manifestación gloriosa, es una manifestación que sorprende. Entonces, habrá una epifanía, una manifestación gloriosa, con el resplandor de su venida. Entonces, de la palabra erjomai podemos encontrar el significado. Nosotros hemos dicho, parusia es presencia, apocalipsis es algo que aparece, fanero es algo que es revelado, epifanero o epifanía es algo que es revelado, algo sorprendente, algo en gloria. Y erjomai, ¿qué significa? Bueno, la definición más esencial de la palabra venir es que usted voltee y de repente alguien esté caminando hacia usted. Usted se para enfrente de su casa, voltea y ve a alguien caminando y usted dice, esa persona viene para mi casa. Usted ve a su hijo, ve a su padre, ve a un familiar y dice, viene para acá. Él viene. Entonces, ese caminar hacia aquí, ese venir, que nosotros le decimos venir, la Biblia lo traduce, o en griego se escribe erjomai, es venir. Él viene. ¿Sí? Pregunta, cuando Cristo aparezca en su gloria y aparezca la señal del Hijo del Hombre, como un rayo que cruza el cielo para descender en la tierra, ¿qué es eso? Erjomai. ¿Por qué? Porque los estamos viendo venir. Ver a Cristo venir no se puede definir más perfectamente con otra palabra, sino que erjomai. Pregunta, ¿quiénes verán a Cristo venir? Hay textos que dicen todas las naciones de la tierra. Entonces, hay una venida en la que será visible hacia todas las naciones de la tierra. Hay un erjomai, ¿sí? Pero hay un momento en la que tendremos una reunión con Él. Esa reunión con Él será en las nubes del aire. Estoy yéndome al Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Tanto el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses como el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses son importantísimos para entender el arrebatamiento. Donde dice, y nosotros tendremos una reunión con Él en las nubes del aire, nos reuniremos con Él. Y así estaremos siempre con el Señor. Todos esos textos que nos revelan eso, nos enseñan que eso será en su parusia. El arrebatamiento será en su parusia, como leímos en los textos que leímos, en los textos del principio, en su presencia o en su permanencia. Estaremos con Él, conviviremos con Él, compartiremos con Él. Pero cuando ocurra el erjomai, la venida espontánea, donde cruce el cielo, se acercará y lamentarán todas las naciones de la tierra. Ok, entendiendo todas estas palabras,
ahora sí, usted puede acercarse a una Biblia interlineal y comenzar a revisar los versículos y entender cómo es que se entiende este proceso. Creo que la hora se me fue. Creo que lo más sensato es dejar la clase hasta acá. El segundo punto que nos queda es importantísimo. ¿Cuándo será o cómo será la parusia? ¿Cuánto tiempo tardará? Tenemos algunos indicios, como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. No podemos saber el momento exacto, el día y la hora en el que eso pasará, pero sí sabremos aproximadamente cuándo será. Así que, habiendo dejado la clase hasta acá, espero haberme explicado bien. Los bendigo y los espero la próxima semana. ¿Queda alguna pregunta referente a lo que estudiamos hoy? Adelante. En Mateo 24, los discípulos le preguntaron eso. El conocimiento que tenían los discípulos no era muy exacto. Es decir, los discípulos no sabían qué iba a pasar, no sabían lo del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no estaba escrito Primera de Corintios, no estaba escrito el Apocalipsis, no estaba escrito todos esos libros. Por lo tanto, los discípulos que entendieron eso, que le hicieron esa pregunta al Señor, no sabían esa revelación. Ellos le preguntan, ¿qué pasará en tu permanencia cuando tú vengas a instaurar tu reino? Esa era la pregunta exacta. Ahora, la respuesta de Cristo es la importante, porque cuando Cristo responde, dice, bueno, cuando ellos le preguntaron, ¿cómo serán las señales de tu parousia? Y él le dice, bueno, cuando el Jomai, cuando el Hijo del Hombre venga, Cristo cambia la palabra, porque él da señales exactas, él no da señales generales. Sí da señales generales, pero da otras señales exactas que son muy importantes. Entonces, Cristo, teniendo el conocimiento total, su respuesta es la importante. La importante no es la pregunta de los discípulos, sino su respuesta. Porque sí, porque en el capítulo 24 de Mateo está respondido todo desde el Jomai. Y él explica, si lo vemos así, paralelamente, explica desde el versículo 3, 4, hasta el versículo donde dice, y entonces será predicado el evangelio a toda la nación y vendrá el fin. Ahí explica hasta el fin. ¿Cuál fin? Hasta el arrebatamiento. ¿Por qué? Ese es el fin. ¿El fin de qué? El fin de la iglesia. Pero ahí entonces continúa diciendo otras cosas. Dice, y entonces aparecerá cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y sigue hablando de otros acontecimientos, que finaliza en dónde? Finaliza en el versículo 30 y 31, donde dice Jesucristo, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y enviará a sus ángeles a buscar los escogidos de los cuatro vientos de la tierra, y vendrá el fin. Pero entonces hasta ahí no llega, porque entonces sigue explicando y se devuelve otra vez para el arrebatamiento. Y habla, estarán dos moliendo, porque eso será como en la venida del Hijo del Hombre, será como como en Noé, y será como en Sodoma y Gomorra. Y entonces después de esto será que estarán dos moliendo y estarán dos dándose en casamiento, y entonces aparecerá Cristo. Porque ahí es donde Cristo dice parusia. Lo leímos ahorita, versículo 37. Pero en el texto de arriba, cuando está empezando a dar la respuesta, dice el Jomai. Es muy importante hacer esas definiciones y separaciones de los acontecimientos en cuanto al contexto griego para saber que no solamente tenemos la palabra venida en español, sino que hay definiciones de venida. Sí, correcto. Correcto. ¿Y Juan? ¿Alguna otra pregunta? Hay una sola venida, pero la venida de Cristo es una permanencia, y esa permanencia durará un lapso de tiempo. Tiene que ser una venida larga. Estamos en tiempos de apostasía. Escuche bien, estamos en tiempos de apostasía. La pregunta es si estamos en el tiempo de la apostasía, que menciona Tesalonicense, donde dice primero vendrá la apostasía, antes de la venida del hombre, del Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, esa apostasía es específicamente la que queremos saber si estamos en ese tiempo o no. Eso lo voy a responder en otros videos que van a salir luego de que finalicen estas clases. Bíblicamente está relacionado con el mismo libro de Mateo. Antes del arrebatamiento, podemos ver, antes de que acontezca el fin, hay tres versículos aproximadamente donde Cristo dice, y entonces unos se entregarán unos a otros y tropezarán. Ese tropezadero, específicamente ese tropezadero, es el que se refiere
a ese, a ese, a esa apostasía que aparece en Tesalonicenses. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay que analizar varios versículos, interpretar algunas cosas allí que tomaría su tiempo. Y tomará su tiempo en un futuro. Bueno, si no hay más preguntas, mis hermanos, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.